Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre aquí, Señor, y ahora. Abre nuestros corazones, prepáranos, Señor, porque tenemos que estudiar un tema interesante, un tema muy importante, Señor. Conocer de tus promesas, conocer de tu ley, Padre. Ayúdanos a entender cómo juegan la fe, la ley y las promesas un papel importante en nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a dar y a recibir según tu santa y preciosa voluntad. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos por todos aquellos que aún están en camino o los que están viéndonos a través de Internet. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos también todo esto en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado a todos, bienvenidos. Vamos a hablar esta semana sobre la prioridad de la promesa. Sabemos que Dios nos promete cosas y la promesa más importante, la que tenemos que tener siempre en nuestra mente, es esa promesa de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Que habrá una salvación, que habrá una vida eterna para todo aquel que siga al Señor, ¿no? Y en este seguir hay diferentes cosas que debemos tener en cuenta, diferentes actitudes, ¿no? Una de ellas es la actitud de fe, como ya la vimos en la semana anterior, ¿no? Y otra de ellas es pues, saber cómo debemos vivir nuestra vida diaria en consonancia con Dios, y para eso está la ley, ¿no? La ley nos muestra el pecado, por lo tanto, es la única manera de poder, digamos, separarnos del pecado para poder ver la promesa. Porque lo que hace básicamente el pecado es que nos olvidemos de las promesas. Lo que hace la vida diaria es que no nos demos cuenta, no nos acordemos en momentos concretos de que hay un Salvador que dio su vida por nosotros y que son esos méritos lo que debemos presentar al Señor para poder seguir adelante, ¿no? Es una cosa quizás, no se entiende, ¿no? Pero es un concepto básico que hay que recordar y muchas veces pues, se nos olvida. Y vamos al Señor con muchas quejas y con muchos problemas, ¿no? Y poniendo pues, ese sacrificio ante nosotros, pues tenemos opción al perdón, ¿no? Y eso es lo que importa para poder seguir adelante. Vamos a leer el versículo para memorizar, que dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Recordemos que tenemos aquí una discusión, más o menos, entre comillas, de Pablo con los Gálatas, ¿no? De a ver hasta qué punto la ley hay que guardarla y si realmente la salvación es por la ley o es por la fe, ¿no? Recordemos cómo aquí pues tiene, ese punto y cómo él intenta llegar a ellos de la mejor manera posible, ¿no? No les enfrenta directamente, ni los envía, digamos, a paseo, sino que él como judío es la persona más adecuada como antiguo fariseo, ¿no? Dentro de los fariseos, para llegar a estas personas y explicarles, ¿no? Que yo he sido como vosotros y por lo tanto he conocido la ley y sé ahora mismo qué ley debemos guardar y qué no, y que Jesucristo está ahí por nosotros y que es por fe que debemos ser justificados, ¿no? Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por lo tanto, hay algo que está por encima, o que tiene prioridad al estricto cumplimiento de la ley, ¿no? Y es saber que hay una promesa en la cual, si nosotros queremos aferrarnos a ella, tenemos que seguir por un camino, ¿no? Ese ayo que nos lleva al Señor es la ley, ¿no? Es lo que nos enseña dónde debemos pisar, ¿no? Cuando vas a oscuras, ¿no? Y no ves dónde pisas, ¿no? Pues hay que saber dónde poner el pie para no caer, ¿no? y desviarnos. Vamos a recordar un versículo que ya leímos en otras escuelas sabáticas, pero dos versículos. Segunda de Pedro 1, del 3 y el 4, porque nos recordará pues, el tema de la promesa también, cómo está muy ligado, porque recordad que esta epístola
está muy, muy asociada a nosotros, a nuestros días, a la segunda venida de Cristo de estos momentos. Por lo tanto, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por lo tanto, todas esas promesas son gracia de Dios, por su, dice, gloria y excelencia. Nos las da porque Él nos las regala, nos las cede. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, que el proceso de santificación, el proceso que quiere el Señor para nosotros es que participemos de su naturaleza. Y por eso nos lanza esas promesas para que nosotros podamos estar aferrados a Él constantemente por fe. Si tenemos fe en sus promesas, pues entonces podemos actuar con Él, en Él y para Él, ¿no? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el momento que nosotros podemos ver la promesa y podemos recordar la promesa, entonces es porque estamos fuera del mundo. Si estamos metidos en el mundo no podemos ver la promesa. Y eso es un poco lo que vamos a ir a estudiar esta semana. Cómo los hebreos cuando estaban en Egipto, algo les nublaba para no ver la promesa. No veían, ¿no? Y el Señor tuvo que hacer algo para que reaccionaran, ¿no? Aquí nos recuerda la lección. Bueno, antes de nada, me gustaría ver lo que la promesa quiere decir, la palabra promesa. Cuando lo buscamos en el Strong, vemos como nos habla de que es mensaje también. Mensaje. La promesa es un mensaje, por lo tanto es una cosa que no debe quedar ahí en el olvido, sino que tiene que pasarse de padres a hijos, ¿no? Es un anuncio. Y dice, seguridad divina de algo bueno. Seguridad divina de algo bueno. O sea que no es lo mismo que te lo prometa yo o que te lo prometa un amigo, ¿no? O incluso tu padre, ¿eh? Por muy bien que quiera hacerte, puede ser que la promesa te la prometa y no la pueda cumplir. Porque somos hombres, ¿no? Y no sabemos la voluntad de Dios, ¿no? Pero el Señor, cuando dice que promete algo, es que lo promete y es seguro. Por lo tanto, debemos tener una certeza de que es seguridad divina para algo bueno. No podemos dudar de eso, ¿no? Por eso a la que empiezan las dudas es cuando empiezan los problemas. Además, esta promesa puede ser que, aunque tú no hayas conocido el mensaje, ya la sientas en el corazón de alguna manera, de que el Espíritu Santo ya la esté comunicando a la persona y eso le mueva a buscarlo y a buscar su ley. Bueno, cuando una persona tiene en su corazón el querer encontrar la verdad, cuando él siente que quiere ver la verdad, que es igual lo que tenga que hacer y que tenga que llegar para llegar a la verdad, el Señor empieza ya a descargar en él ciertos sentimientos y ciertas sensaciones. Y eso es lo que hace que luego esta persona pues llegue al sitio correcto. Si hay sinceridad, el Señor nos da ya, por gracia, ya nos empieza a hacer partícipes de su divinidad, ¿no? Sintiendo pues su bondad y su gozo, ¿no? Aunque aún no hayas conocido, sí. Pero bueno, hay muchas personas que han pedido al Señor sin conocer a Dios o sin tan solo pensar que quizá Él puede escuchar, le han empezado a pedir que quiero conocer la verdad, yo quiero ser conocedor de la verdad, dime qué pasa, porque está viendo cosas que no acaba de comprender y hemos tenido testimonios de eso. Y de repente se pone el ordenador y le sale una conferencia del cuarto ángel y la empieza a ver y entonces comprende cosas, ¿no? Es muy interesante, todas estas testimonios realmente tienen que hacer pensar. Tú haces esa función, ¿no? Antes de que a ti se te ocurra algo, de poner ese primer sentimiento, de ganas de acercarte al Señor, Él ya está trabajando para que eso se produzca en ti. Por tanto, claro, nosotros nos damos cuenta en un cierto momento de que estamos buscando al Señor, ¿vale? Sí, pero es que antes Él ya te ha estado buscando desde un principio, ¿no? Y trabajando hasta que se da el momento oportuno. Primero, ¿no? Sí, Él te amó primero.
Y eso pasa, yo creo que a todos nos llama, de hecho está escrito, ¿no? Nos llama a todos, pero no todos responden, ¿no? Es como que hay demasiado ruido alrededor para escuchar ciertas cosas. Y en cambio hay momentos y hay personas que están como ya predispuestas, y hay personas que están predispuestas a partir de cierto momento de su vida, ¿no? Bueno, eso va como va. La ley y la fe. Aquí habla de las palabras para pacto y para promesa. Habla que normalmente cuando se refiere a pacto utiliza una palabra que es sinteque, que es pacto entre dos, ¿no? en el cual uno se compromete a hacer una cosa y otro se compromete a hacer otra. Pero en cambio la promesa dice que es la palabra diateque, que es una palabra en la cual el que promete es el que provee todo, ¿no? Es un poco más unilateral, ¿no? Tú tienes evidentemente que hacer tu parte, ¿no? Que es pues aceptar todo lo que te da. Dices, wow, esa parte me gusta, ¿no? ¿No? Yo te prometo vida eterna, te prometo gozo en la tierra, te prometo guía, te prometo comida, bebida y vestido, te prometo un techo. Todo eso te lo promete y además te lo da si tú crees que es verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Pues creer que eso es cierto, ¿no? Entonces, por fe tú dices, yo me agarro a esa promesa. Entonces, claro, para seguir queriendo recibir y para hacerte también partícipe de esa promesa y para ser, como dicen, habilitarte para recibirle, pues nos toca hacer una parte, que es orar al Señor para estar en comunión con Él, abrir esa puerta y que eso sea receptivo, ¿no? Que yo pueda recibirle, que yo pueda realmente creer que eso es cierto, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que hará ese trabajo. O sea que al final no haces mucha cosa tú, aparte de ponerte en sus manos, ¿no? O sea, fijaros cómo... Esto es como si un familiar que no conoces pues te da en herencia, pues yo que sé, un dinero o unas propiedades y tú pues descreído en fin, rehusas, ¿no? Ni tan siquiera considerarlo, ¿no? Pues pierdes la herencia, ¿no? Sí, lo asimila un poco a esto, ¿no? A un contrato de herencia, ¿no? En el cual tú ya no puedes hablar con la persona que, bueno, no puedes negociar, ¿no? Ahí está escrito y ahí lo tienes, ¿no? Y además tienes que aceptarlo. ¿Te van bien las condiciones? Lo acepto. ¿No te van bien? Pues es lo que hay, claro, es realmente grave, ¿no? Pero, claro, cuando ves que te lo pone todo y ya provisto por todo, ya provisto también para tus errores futuros también, o sea que todo, ¿no? Pues ya, ¿qué nos pasa? ¿Que estamos tontos? ¿O qué pasa? ¿No? Pues eso es lo que pasa. ¿Qué pasó en Egipto? ¿No? Es lo que nos recuerda la lección. Vamos a repasar. La lección del lunes. La fe y la ley. Vamos a leer Romanos 3:31. Que alguien encuentre Romanos 3:31. Por ejemplo, Ángel. Padre. Papá. ¿Qué? Hola. Romanos 3:31. Y Diana, pues Romanos 7:7 y 12. Quiere decir que Sí. quiere decir que anulamos la ley con la fe. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. O sea, aquí Pablo está diciendo que la fe, porque recordemos lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? O hace 2 semanas, la fe, no, tú puedes creer por fe, pero eso no invalida que tú tengas que caminar en la ley, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Como él habla de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y que la salvación es por la fe,
la justificación es por la fe, entonces ya le empiezan a decir, bueno, entonces la ley para qué está, ¿no? Entonces aquí él deja claro que ahí la ley está en vigencia, que la ley no queda anulada por la fe. Romanos 7, 7 y 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es evidente, si no hay nadie que te diga, no hay nada que te diga lo que está bien y lo que está mal, tú no puedes identificar el bien ni el mal, no puedes hacer diferencia. Entonces, claro, si está escrito, dice lo que dice aquí, yo hasta que no me dijeron no codicias, no sabía que codiciar era malo. Pues así funciona, ¿no? Hasta que alguien no te enseña lo que está bien o está mal, pues tú vas viviendo, ¿no? Y luego dice que esto que dice este mandamiento, dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, está claro que Pablo no desestima la ley moral está ahí, el mandamiento es santo, justo y bueno. Vale. Por lo tanto, aquí hay como una secuencia, solo me sale la palabra en catalán, esdeveniments, acontecimientos. Una secuencia de acontecimientos que nos hacen pues, comprender toda esta línea de ciclo entre lo que es la fe, la ley y la salvación, ¿no? El Cristo en la cruz. Cristo en la cruz absorbe el pecado de todos, absolutamente todos, y de todos los tiempos. Y para que nosotros podamos acceder al cielo, Él también tuvo que cumplir toda la ley en su vida. Y siguiendo cumpliendo la ley y los preceptos era pues morir, porque ese pecado, cuando cae en Él, con ese pecado solo la paga única del pecado es muerte. Por lo tanto, Él tenía que morir por nosotros, con el pecado nuestro. Claro, ¿eso qué hace? Eso hace que ya tengamos pues, el acceso libre al Señor, acceso libre al cielo, porque ya ha pagado Él por nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para que nosotros podamos acceder al cielo tenemos que seguir lo que Él siguió. O sea, no olvidarnos de toda su vida, ¿no? Todo el ejemplo que Él dio. Y Él cumplió la ley hasta lo último, hasta el extremo. Por fe, una fe inquebrantable, que es la que nosotros tenemos que tener en Él, fe en su fe, ¿no? O sea, tenemos ahí una línea de acontecimientos. Por la fe en su fe cumplimos la ley. Por lo tanto, el fruto que nos sale de todo esto es confianza en Él, porque nos pone los pasos que tenemos que seguir, nos libra de la condenación de la ley, que es la muerte por el pecado, y entonces podemos seguir caminando, viviendo la vida que le hubiera tocado vivir a Él. Eso dice Elena White, Él vivió la vida que nos hubiera tocado vivir a nosotros, para que nosotros vivamos la vida que le hubiera tocado vivir a Él. Eso es mucho amor, ¿eh? Entonces, evidentemente, solo podemos mostrar su amor o mostrar que le amamos si guardamos sus mandamientos, que es lo que hizo que Él llegara a donde llegó, ¿eh? Es lo que hizo que nosotros podamos llegar y resucitar y morir y resucitar con Él, porque si Él hubiera fallado en un solo aspecto, nos hubiéramos ido todos al traste, ¿eh? Por lo tanto, le amamos por eso, solo por eso ya surge amor por Él, ¿no? Y Él dice, ¿no? El que me ame, guarde mis mandamientos. Por lo tanto, la ley es realmente importante, es imprescindible, porque es muestra de amor, ¿no? Es curioso es que cueste tanto, ¿no? Esto digo que lo que es curioso es que nos cueste esto tanto de entender a veces, ¿no? Cuando la ley en definitiva, en fin, comparándolo con una familia, ¿no? Nosotros somos padres y tenemos hijos, entonces claro que aprecias que un hijo diga que te quiere y que te ama, ¿no? Pero si luego este hijo no te obedece en cosas que tú sabes que son básicas,
ese amor como mínimo queda un poco en entredicho, ¿no? Dices, bueno, me quieres, pero cuidado porque... Y sobre todo también ya no es solo dejar la libertad al hijo para que haga lo que quiera, sino que esa libertad malentendida puede poner en peligro al resto de la familia, ¿no? Entonces todo es mucho más, en fin, tiene una visión mucho más amplia que a veces esta de decir, bueno, es que yo ya amo a Jesús, pero la ley, bueno, pues ha quedado, bueno, no, es que ¿cómo Claro, lo entonces separamos? es contradictorio imposible. porque ya no amas quizás como deberías amar, ¿no? Quizás a veces tienes un amor sentimental, muy pasional, pero no pones los pies en el suelo, ¿no? A no tener la ley en la mente, pues no haces cosas, no piensas cosas prácticas de tu vida, ¿no? Es solo sensación, ¿no? Y lo que siento y lo que el Espíritu me muestra en mi mente y en mi corazón y no sé qué, aunque vaya en contra de toda la ley, ¿no? Entonces ya no será el Espíritu, quizás, ¿no? No seguro. Es interesante la comparativa que hace el Luis de la familia, porque hoy en día vemos cómo el enemigo ha ido desvirtuando tanto la familia. Si hay una comparativa entre la familia celestial y la familia terrenal, que dice que claro, si tienes hijos y esos hijos dicen que te quieren y no te obedecen o no hacen lo que tú sabes que es bien para ellos, pues obviamente que no te quieren, simplemente es de palabras. Pero hoy en día se ha ido desvirtuando tanto la familia, a poner una familia que no toca, o hoy en día los padres hacen que sus hijos hagan lo que quieren, porque según ellos, bueno, el niño ya tomará la decisión y por lo tanto si le queremos, pues que hagan lo que quieran. El diablo ha ido desvirtuando tanto a eso para decir que realmente si somos hijos de Dios y Él nos quiere, pues nosotros tendremos que hacer lo que queramos. Al final nos va a terminar perdonando. Es que es algo muy, muy fuerte porque a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido desvirtuando todo eso para llegar a este punto que estamos actualmente y lo que el enemigo quería, para que ya la ley de Dios quede totalmente anulada. Pues ahí será el siguiente paso de esta secuencia. Si le amamos, entonces cuando somos uno con Él, y si somos uno con Él, pues le obedecemos. Le obedecemos. Fijaros una cosa, los que han sido padres saben que los niños llegan a un punto que te ponen al límite y ahí tienes que poner pues orden, ¿no? Y cuando tienes que utilizar pues tienes que utilizar la rectitud y la vara en algunos casos, pues ves que cuando pasan unos días o a lo mejor unos segundos, ese niño notas que ha cambiado, cambia la actitud. Incluso se vuelve más amoroso. No sé si lo habéis notado, pero es muy curioso porque es como si estuvieran reclamando el límite. Están pidiendo, ¿cuál es mi límite? Pues eso es lo mismo que la ley. Si nosotros vamos comiéndole terreno al Señor, sin escuchar, el Señor ¿qué hace? ¡Pam! Permite que nos pase algo, nos saca la vara y dice, oye, ¡pam! Una colleja, ¿no? Y dices, ¿y por qué ha sido esto? Y entonces te giras y dices, oh, ha sido por esto, esto y esto. Y entonces dices, uff, ¿no? Y entonces le amas más porque dices, menos mal que me ha dicho lo que estaba mal, ¿no? Y dentro de ellos hay eso. Bueno, hay niños que ya, pues quizás no, quizás ni así, ¿no? Pero sí que ves que en general, norma general, hay un momento en el cual reaccionan y bueno, ven que eso es lo que tocaba y es muy, muy curioso. Es que no hay nada peor, o sea, que un niño se equivoque, pues ahí hay una desesperación, ¿no? Pero todavía ves más desesperado al niño cuando se equivoca y no recibe ninguna rectificación. Eso es como perderse en la inmensa mar azul, ¿no? O sea, el niño queda totalmente a merced de las olas, no sé cómo decirlo, queda como en una especie de desesperación. Sin ley. Sin ley, claro. Entonces, el niño te querrá, porque es tu hijo, pero perdido. Te querrá, pero estará perdido. Entonces tendrá un sentimiento hacia ti, pero no te amará
No acudirá a ti quizás cuando tenga que tomar alguna decisión o cuando necesite de alguien, ¿no? De alguna guía, ¿no? Porque a lo mejor dirá, bueno, me dirá que sí seguro a todo, ¿no? O yo qué sé, ¿no? O sea, hay que, bueno, ser ciertamente, es que lo que dice Elena White, para los padres, para los hijos son Dios, son como Dios cuando son pequeños. Lo que ellos ven del padre es lo que entienden que es Dios. Pues poco a poco van creciendo y tienen que ir viendo que esa manera de trabajar del padre es continua, es permanente y que no hay fluctuaciones, ¿no? Además, esta necesidad de seguir la ley de Dios nos permite, de alguna manera, curarnos de este instinto que todos tenemos ya de cuna, que es hacer la nuestra, ¿no? Sí. Que es lo que nos separa de Dios en realidad, ¿no? Sí. Entonces eso en fin, la manera que Dios ha provisto para que nosotros podamos salir de esta trampa, ¿no? El obedecer nos hace apartar la mirada de nosotros mismos, de buscar nuestras soluciones y nos permite pues de seguirlo, de amarlo más, ¿no? De amarlo más, de amar más desinteresadamente y de una forma más profunda, ¿no? Que si siempre te queda esa coletilla de intentar buscar tu solución, de intentar buscar tu propia justicia, tu propia ley, ¿no? Te acerca más a Dios y esto lo he podido experimentar con personas que he podido hablar que estaban sinceramente buscando a Cristo, pero que no sé por qué siempre tenían este problema con la ley, ¿no? Pero ¿qué problema hay si es que una cosa lleva a la otra? Es decir, es como una especie de trampa que caemos, de bucle, que bueno, que en algún momento, en fin, que te perjudica, ¿no? Al final te perjudica. Vamos a leer el comentario bíblico, tomo 6, dice, el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley, cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo. Si la ley dice que la paga del pecado es muerte, y el pecado no hubiera tenido muerte como recompensa, entonces, ¿para qué narices sirve, no? Pues ahí resulta que es eso, evidentemente hacía falta el sacrificio, aunque la promesa fuera vigente. No habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Además, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. O sea, la fe, ¿qué nos hace? Obedecer sin reservas. Como tenemos fe en que lo que dice Él es cierto, pues obedecemos la ley sin reservas, porque es mandato divino. No te lo planteas cada detalle de la ley, ¿por qué sí, por qué no? Por fe la sigues, ¿no? La fe verdadera basada en amor pleno por el Salvador solo puede inducir a la obediencia. La fe verdadera solo lleva a la obediencia. Cualquier otra cosa ya no es fe verdadera. Impresionante. Y luego nos pregunta abajo, ¿de qué sufrimientos has padecido absolutamente como resultado de la desobediencia de la ley de Dios? Empezamos ahí a abrir la lista con el papel de váter, ¿no? Y no se acaba, ¿eh? Pero bueno, abogado tenemos, y eso es lo interesante de todo esto. Siempre podemos acudir y debemos acudir a ese sacrificio y a esos méritos de Cristo. Sufrimiento y consecuencias que luego arrastras toda la vida. Algunas de ellas sí, algunas de ellas sí. Pero bueno, el perdón está, lo que pasa es que bueno, tienes que vivir con eso. Bueno, Pablo también tuvo que vivir con un aguijón, ¿no? Con esa vista que le quedó ahí, que oró hasta 3 veces al Señor y dice que no se lo quitó. Porque eso era necesario también quizás para que él mantuviera ese punto de humildad, porque era un hombre muy potente, muy poderoso, en su palabra, en su inteligencia, ¿no? Y eso le hacía pues sentirse inferior a los demás también, ¿no? Muy bien. Gálatas 3:19. ¿Quién lo lee? Gálatas 3:19. Ahora le toca a Gemma, creo.
propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es solo de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas 3:19, exacto. O sea, que la ley fue añadida. Eso quiere decir que antes no estaba. ¿No? No. Vale, menos mal porque la ley estaba, vale. Entonces, ¿por qué dice que fue añadida? Venga. Vale, no, en serio. A ver, la ley fue añadida. La palabra es prostitsemi. Muy interesante la palabra, ¿eh? Cuesta de pronunciar, pero está compuesta de dos, de pro, o de pros, y de titsemi. Y es interesante porque significa repetir. Repetir. Significa proseguir. Significa colocar adicionalmente. Significa poner al lado. Y si eso significa, quiere decir que había algo antes y que han puesto algo más, ¿no? Y uno de los conceptos es repetir. Por lo tanto, es algo que añades, pero que repite. Y cuando añades y repite, ¿qué es eso? Si repite algo, recordatorio. Exacto. Si tú añades algo que repite algo, es para que tú te acuerdes, ¿no? Entonces, está claro que ahí el Señor les quiere recordar algo. ¿Cuál era la situación del pueblo en ese momento? De pérdida total. De pérdida total, dice Asun. ¿Por qué? ¿De dónde venían? De Egipto. De Egipto. 430 años de esclavitud, entre idolatría, trabajando todos los días. Y ya se habían olvidado de lo que era y lo que dejaba de ser. Entonces lo primero que hace el Señor es, aparte de demostrarle que los protege y que está a su lado constantemente, porque les envía, les hace pasar por el Mar Rojo, les da cobertura de día y de noche, les provee agua, les provee maná, y luego les provee la ley. O sea, les da de comer, les mantiene los calzados que no se les gastan y todo eso, perfecto, y luego les recuerda la ley. Y se les recuerda así, oye, mira, la ley es esto, esto y esto, y ya tú, si quieres, ¿no? Les dice eso, ¿no? ¿Qué les dice? ¿Cómo muestra la ley el Señor a su pueblo? ¿Cómo se la recuerda? Con unos efectos especiales, diríamos hoy en día, impresionantes, ¿no? O sea, muchas veces cuando vemos la película Los 10 Mandamientos, decimos, mira, el Señor le dice la ley a Moisés y Moisés se la dice al pueblo. Es que, a ver, el Señor desciende con lo que desciende, ¿no? Ahí se pone, quema la montaña de todos los truenos y relámpagos y todo, y desde allí va diciendo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y eso retumba todo y está el pueblo ahí. ¿Por qué? Acordaos ya de esto y espabilar, ¿no? Hasta el punto que Dios dice, sí, haremos lo que Dios dice. Sí, hombre, ¿no? Haremos lo que Dios dice. Bueno, duró poco, luego volvieron a las andadas, ¿no? Pero fijaros cómo es realmente importante la ley. Dice, era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por fe. La ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a querer la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a querer el regalo si no lo valoramos? Si no lo valoramos, sí. Es como, bueno, no sé si los niños están viendo esto, pero es como el tema de los Reyes Magos, ¿no?
Si llegan y llegan los regalos y no sabes ni cómo, pues venga, qué guay, este no lo quiero, este sí, este no. Pero cuando sabes de dónde vienen esos regalos y lo que ha costado obtenerlos, miras a tu padre y dices, o a tu madre y dices, gracias. Y entonces reconoces la gracia, dices, wow, eso me ha llegado, ¿no? Pues lo mismo es esto, el concepto de pecado. Si no tienes concepto de pecado, ¿cómo valorarás el sacrificio de Cristo? ¿Cómo valorarás todo el resto de cosas? No lo valoras, es imposible. Solo es un amor sentimental, te enamoras, sí, pero ¿qué? ¿Comprendes eso? Porque la transformación es de nuestra mente, dice Pablo. Convertidos por la transformación de vuestra mente. ¿Cómo se va a transformar si no comprendemos lo que quiere Dios que comprendamos? Hay cosas que no vamos a comprender ni en la eternidad, ¿no? Lo que quizá nos llega a conmover más es cuando tú ves que una persona se sacrifica por ti. Ahí ves un amor puro, ¿no? Ves un amor, bueno, o debería serlo, un amor que no tiene cosas escondidas. Se está sacrificando por ti y podría no hacerlo y lo hace, ¿no? Y eso es una prueba quizá la más grande de amor. Y cuando esta persona además es Dios, que se rebaja para eso, se vuelve vulnerable para eso, claro, ahí el riesgo era grande. Y tuvo que, ¿qué es lo que mantuvo al Señor en condiciones? Evidentemente su conexión con Dios, ¿no? Y con su espíritu, pero sus actos cumplían la ley. Por eso no cayó, por eso podemos nosotros aferrarnos a Él, ¿no? Entonces, quita la ley. Entonces sufrió para nada. Si la ley no tiene sentido, ¿para qué tanto aguantar? ¿No? Muy bien, seguimos. La ley no tenía la finalidad de ser algún tipo de plan para ganarse la salvación, al contrario. Fue dada, dice Pablo, a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, mostrarnos con más claridad el pecado en nuestra vida, ¿no? O sea, acentuar realmente la pecaminosidad del pecado, no es una tontería. Y fijaros, muchas veces tenemos como la ley ceremonial como, digamos, peor, ¿no?, que la ley moral, ¿no?, porque había sacrificios y da como una sensación extraña, ¿no? Pero es que la ley ceremonial señalaba al Mesías y la ley moral nos acusa, nos condena. La ley moral nos condena. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, nos libera de la condenación de la ley. Si nosotros solo vivimos por la ley y pensamos, si hago esto ya estará, si hago esto ya estoy salvo, si hago esto ya, entonces habrá un momento en el que lo vas a cumplir, seguro. Si la comprendes bien y sabes qué profundidad tiene la ley, vas a ver que no la vas a cumplir. Cuando pase eso, ¿qué? ¿A quién acudes? Te pegas en la espalda y te vas machacando y te vas de rodillas hasta no sé dónde para que se quite la culpa de no haber cumplido la ley. Pides perdón, te arrepientes y pides perdón, ¿no? Bueno, si consideras la fe como lo que realmente te justifica, evidentemente, pues te arrepientes y pones los méritos de Cristo delante y dices, por estos méritos, ¿no? Eso tranquiliza muchísimo, la verdad. Poder decirle al Señor, por los méritos de Cristo, mírale a Él, y te escondes detrás de Él. Habla en White de Juan, y dice que Juan era, no recuerdo exactamente las características, pero bueno, tenía un genio, y tenía una serie de efectos de carácter importantes, ¿no? Y dice que Juan escondía esos defectos en Cristo. Es un concepto muy interesante. Muchas veces nosotros decimos, esto hay que eliminarlo, ¿no? Bueno, hay que esconderlo en Cristo. Él ya se ocupa, ya murió por ello, y ese pecado, las consecuencias de ese pecado, la condenación de la ley, se va con ello. Más adelante, bueno, esto es una cita de alguien que no sé quién es, William Hendricks, pero bueno, me interesa. Dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bueno,
Romanos 4:15, ¿no? La ley actúa como una lupa. Eso es muy interesante, ¿no? Una lupa que va viendo las manchas, ¿no? No quiere decir que haya más manchas, sino que las ves, ¿no? Cuando tú te acercas a la luz, cuando tú te acercas más al Señor, vas a ir más viendo más manchas de tu traje, ¿no? de tus vestiduras, porque hay más luz. Y aquellas manchas que parecían minúsculas, que no las veías a simple vista, luego, cuando estás poniendo la lupa ahí, dices, ¡wow! Es mancha importante, ¿no? Y entonces, es cuando... Por eso siempre te vas acercando más, por eso dice el Agüe, cuanto más cerca estás, más lejos te sientes, ¿no? Porque ves lo pequeño muy grande, ¿no? O sea que todos tenemos nuestra lucha a nuestro nivel, conforme más cerca de la luz, pero vemos problemas igual. Y en ese momento es cuando es especialmente importante que esa fe en Cristo y ese amor por Cristo ya se haya cimentado en ti, ¿no? Para no salir tú mismo huyendo de lo que ves de ti mismo, ¿no? Que tengas Exacto, que no te desesperes, exacto, que no caigas, ¿no? Claro, ese es el peligro, pero lo interesante de todo esto es que el Señor nos conoce, ¿no? Y solo te va mostrando lo que tú puedes soportar, entonces te va a dar la dioptría correcta para ver la lupa, para ver la mancha correcta. Exacto, ¿no? Te enseña todo, te quedas ahí, ¿no? Entonces te muestra la mancha y dices, uy, ahí tengo una, y es la que tú puedes ver ahora. Eso lo arreglamos ahora y luego ya te mostraré la otra. Y es curioso porque te van enseñando cosas cada vez más fuertes, no sé si os dais cuenta o lo habéis experimentado, pero dices, ostras, eso estaba ahí, ¿no? Eso estaba ahí. Porque cada vez la lupa es de más aumento. Es de más aumento, sí. ¿No? Y ves que es más grave, aquello que no considerabas tan grave, ahora ves que es realmente más grave, ¿no? De lo que creías. Es precioso. Sí, estás más cerca, decía Asun, estás más cerca de él y lo notas. La lección del miércoles, la duración de la ley de Dios. Lo que hemos leído también dice, añadir la ley hasta, como dice el 3:19 otra vez. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vale. ¿La simiente qué o quién era? Jesús. Gálatas 3:16 nos dice que la simiente, porque dice que no dice que eran las simientes, cuando hablaba Abraham, cuando hizo la promesa, dice, serán benditas en tu simiente, es la simiente, y dice la simiente es Cristo. Por lo tanto, no es la descendencia genética de Abraham la salvación, la promesa es en Cristo. Y cuando es en Cristo, cuando nosotros aceptamos a Él, y aceptamos su sacrificio y su gracia y su fe y la ley, pues entonces, claro, tenemos acceso a la promesa. Por eso somos salvos en la promesa. Y somos hijos de Abraham en la promesa. No necesariamente genéticamente. Y eso es lo que los judíos defendían. Y por eso tenía también aquí la lucha Pablo con los Gálatas. Entonces, vamos a leer varios versículos que son anteriores a que diera la ley en el Sinaí. Que nos van a demostrar pues, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Vamos a leer, siguiente, Asun. Génesis 9, 5 y 6. Luis. Génesis 18, 19. Y Ana, Génesis 26, 5. Génesis 9, 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Os recuerda algún mandamiento? ¿Esto? ¿Recuerda algún mandamiento esto que hemos leído? ¿Algún mandamiento de la ley moral? No matarás. Por lo tanto, está claro que añadir no quiere decir que daban algo nuevo, sino que estaba repitiendo y recordando algo que ya se había dado al pueblo.
No podían matar a la gente, no podían matar así como así. Incluso animales, matarlos porque sí. El sacrificio era diferente, era otra historia. Pero matar por matar, derramar sangre, ¿no? Entonces pagará con su sangre. O sea que no matarás. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que la familia de Abraham sabía qué camino seguir, ¿no? El camino de Jehová. ¿Y cómo lo sabían si no había ley para seguir? ¿Qué camino de justicia y de juicio podían seguir? Algo sabían, ¿no? Siguiente, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que estaba claro que ahí había algo que había que cumplir. Ese pueblo se regía por algunas leyes, ¿no? Y aún no se habían dado nada en el Sinaí, ni ley sobre la esclavitud, ni leyes humanas, ni no se había dado nada. Pero ya vivían con eso. Génesis 39, del 7 al 10. Eso va a ser... ¿Fanny? No, tú no. ¿Víctor? Génesis 39, del 7 al 10. Y Ángel, busca Éxodo 16, del 22 al 26. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Por lo tanto, aquí José es íntegro, ¿verdad? ¿Y en qué se basa para ser íntegro? ¿Acordáis alguna parte de la ley moral que hable del adulterio? O sea que, evidentemente, los judíos tenían ya esa ley. Sabían lo que debían hacer y lo que no debían hacer, antes de estar esclavizados. Y Éxodo 16, 22 al 26... Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es el día del reposo consagrado al Señor. Así que cocedlo, que tengáis que cocer, y hervir lo que tengáis que hervir. Lo que sobre, apartadlo y guardadlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se gusanó. Comedlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontraréis nada en el campo. Debíais recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontraréis nada. Por lo tanto, les daba el doble de comida el viernes, el maná caía el doble cantidad el viernes del cielo, para que ellos el sábado no tuvieran que trabajar o se ir a buscar la comida.
Normalmente se les agusanaba si lo cogían de un día para otro, pero en cambio el viernes, cuando lo guardaban para el sábado, no se les agusanaba la doble ración. Entonces, el sábado estaba, y eso es antes de que la ley de Dios fuera dicha desde el Sinaí. Ya sabían que tenían que guardar el sábado, desde el Génesis. Quiere decir, desde Jesús, sí, eso es Génesis, pero bueno, es Éxodo, ¿no? Pero desde el inicio, desde la creación ya, la ley estaba vigente. Y ellos lo sabían. Entonces, ¿por qué entonces Dios les dio la ley a los israelitas de esta manera? ¿Por qué fue durante su esclavitud en Egipto? Porque durante su esclavitud en Egipto los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales, ¿no? Es lo que comentábamos hace un momento. Debían tomar conciencia de la gravedad de la propia pecaminosidad. Eso, fijaros, como es igual que lo que pasa cuando una persona del mundo, que está en el mundo, que no conoce al Señor, conoce al Señor. Sabemos que Satanás nos mantiene en una esclavitud. Es una servidumbre forzada. Fijaros, cuando Moisés va a pedir la libertad del pueblo, ¿cómo reacciona el faraón? Lo primero que hace. ¿Quién es este Dios, no? También, pero toma represalias directamente ya contra el pueblo. ¿Qué es lo primero que hace? Les dice, estáis ociosos. Esos que tenéis mucho rato para pensar. Y les dice, bueno, pues ahora sin paja. Ahora vais vosotros y escogéis vosotros la paja, que así estaréis más ocupados y no podéis tener tiempo tanto para pensar. Me recuerda a algo. Porque hay muy poca gente que no tenga estrés hoy en día. Sea porque no tiene nada, o sea porque tiene demasiado, hay un estrés constante en nuestra mente. Y si no tenemos nada es porque estamos constantemente buscando la manera de tener algo, y si tenemos algo un poco más, porque así ahorro para... ¿no? ¿Y qué hace Satanás? Utiliza el mismo método que utilizó el faraón. La esclavitud. Aumenta las tareas de nuestra vida, nuestras congojas, nuestras preocupaciones, para estar pre-ocupados. Preocupados. O sea, ocupados antes de tiempo. O sea, que si analizamos el sistema de hoy, podremos también llegar fácilmente a la conclusión que es una especie de esclavitud esto también, ¿no? Sí, claro. Si te generan necesidades que tú no tenías, estás obligado a cumplirlas, a suplirlas, ¿no? Entonces, todo eso genera un estrés para conseguir cosas. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice? ¿No? Pues para y búscame, ¿no? No podían parar. ¿No? Esa es la metodología de Satanás. Entonces, claro, cuando ya sales de esa esclavitud, cuando ya sales de eso y empiezas a ver y ves la conciencia de pecado, porque te han recordado la ley, porque alguien te la ha recordado, porque está ahí en nuestros corazones, pero no, como que no acabamos de ver, ¿no? Y alguien te la recuerda, pues hace lo mismo. El Señor el Señor hizo con su pueblo lo mismo que debemos hacer nosotros con nuestros hermanos futuros, ¿no? Recordarles la ley, ¿no? Que Satanás va perfeccionando sus métodos, ¿no? Claro. Porque, claro, antes era una esclavitud muy evidente y muy vasta. Muy clara, sí. Claro, muy, pero muy hoy física. en día es... exacto. Ahora, es una sí. esclavitud. Ahora la gente se cree que es libre cuando en realidad es esclavo. Es esclavo del libertinaje. Y ese es el concepto, la falsa libertad, que cuando la explicas, dicen, no, eres tú el que eres un esclavo. Digo, así, pues venga, sigue a Dios voluntariamente, o déjalo voluntariamente, a ver si puedes. Yo sigo a Dios porque creo sinceramente que debo seguirlo, voluntariamente, ¿no? ¿Dejar a Dios creéis que es más fácil que dejar a Satanás? Es más fácil dejar a Dios, ¿no?, en esta tierra. Él seguirá intentándolo, pero... Pero pienso que una vez estás con Dios es muy difícil dejarlo. Si realmente estás metido, si realmente conoces a Dios, no hay nada que te va a tambalear, ¿no? Si realmente conoces a Dios. Pero sabemos que hasta los mismos escogidos serán engañados al final. Por lo tanto, hay cualquier hilo, cualquier
enganche que esté mal cimentado va a hacer que al romperse se vayan rompiendo el resto. Es frágil, es frágil y fuerte a la vez, porque depende de nuestra capacidad de decir quiero o no quiero, ¿no? Nuestra disposición a creer todo lo que Dios nos diga, venga de la manera que venga, como dice en Araguay, dice, vendrá la verdad en diferentes maneras y formas, ¿eh? Y muchas veces no se va a creer porque viene de una forma que no te la esperabas, ¿no? Como por ejemplo con el tema del 2031, viene de una manera que dices, esto, ¿cómo viene, no? Bueno, pues si es verdad presente. Si es verdad presente, nos va a separar. Aunque todo lo otro esté enganchado y todo esté más o menos comprendido, nos va a desenganchar, porque van a empezar las dudas. Hay una puerta abierta, ¿no? La puerta es ancha, la de Satanás es ancha y la de Dios es estrecha, y el camino es angosto. Y lo primero por la familia, Ángel. Ahí están las pruebas grandes. Sí, sí, sí. Porque es lo que más duele, ¿no? A ti, tú estás en esa verdad, ¿no? Pero entonces te das cuenta de tus hijos dónde están, ¿no? Y que no puedes hacer nada. Claro, Satanás estira de ahí. ¿Cómo torturaba Satanás a Cristo? Por su cuerpo, que representaba ¿a quién? A la Iglesia. ¿Para llegar a dónde? A su mente, que representaba ¿a quién? A él mismo y a Dios, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos estar muy firmes, ¿no?, en nuestra mente, pero cuando afectan al cuerpo, al resto del cuerpo, sobre todo los más cercanos, eso duele. Es un ataque indirecto, porque Satanás ya vio que no podía hacer nada contra Cristo directamente, ya lo probó en el desierto y no pudo. Entonces, ¿qué dice? Pues voy a por el resto de la descendencia de ella, ¿no?, como dice Apocalipsis. Y eso pasa con la familia también. Es muy significativo. Bueno, pues toca, evidentemente, siempre toca lo mismo, ¿no? Orar y hacer lo posible. Con prudencia y con sencillez, ¿no? Como dice, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y hacer lo posible. Me gustaría leer lo que dice aquí más abajo, porque realmente es interesante. Dice, el error que a menudo cometen los lectores con este mensaje es suponer que la palabra hasta siempre implica una duración limitada de tiempo. Pues dice, hasta que se cumpla la promesa, o sea, en ese caso la venida de Cristo, la primera venida, ¿no? Ah, pues ya está, la ley es hasta que venga Cristo, luego ya está. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la promesa hasta que venga Cristo. Pues no. Dice, suponer que hasta implica una duración limitada de tiempo. No es este el caso. Al describir a la persona que teme al Señor, el Salmo 112:8 dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Significa esto que cuando triunfe se volverá temeroso? O sea, que el temor dura solo hasta que triunfe, ¿no? Luego ya vuelve otra vez. Ya no, luego no es temeroso hasta que triunfe y luego se volverá temeroso, no. Quiere decir que llegará hasta una cita determinada, hasta un punto determinado, pero no quiere decir que llegará hasta ahí sea al final. Es importante llegar hasta ahí, pero ahí sigue. ¿Qué más? ¿Quieres comentar algo? No. En Apocalipsis 2:25 Jesús dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Quiere decir Jesús que una vez que Él venga ya no necesitamos mantenernos fieles? ¿No? La ley y la fe seguirá por la eternidad, ¿no? O sea, es una manera de hablar que implica un hito concreto, importante en la historia, ¿no? Evidentemente el papel de la ley no terminó con la venida de Cristo, sigue, es vigente. Dice que iremos con el sábado, por ejemplo, ¿no? Iremos de sábado en sábado, ¿no? En la eternidad. O sea, guardaremos el sábado hasta en la eternidad. O sea, la ley estará ahí eternamente. Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer, proveer un remedio verdadero para el pecado, es decir, justificar a los pecadores y mediante su espíritu cumplir su ley en ellos.
¿Cuántas leyes o mandatos se les dio a Adán y Eva antes del pecado? ¿Cuántas leyes se le dieron a Adán y Eva antes del pecado? Recuerdo que Elena White dice que ellos se reunían con Cristo cada sábado y hablaban con Él y que la misma naturaleza les enseñaba a ellos todo lo que tenían que saber, porque dice que la naturaleza era el libro de ellos, no había Biblias, tenían contacto directo con la fuente de la palabra, con el verbo, por lo tanto a Él le fue comunicado todo, incluso después de caer les comunica toda la ley ceremonial, ¿no? O sea, por qué tenían que sacrificar, etcétera, ¿no? O sea que no sé si esa es la respuesta que esperaban o si hay otra respuesta. ¿No son leyes, son mandatos? ¿Cuántas leyes o mandatos? ¿Cuántas? Pues todas las necesarias, todas. Yo no veo a Adán, no creo que fuera a pescar, la Biblia nos dice ahí que no pescaba, por lo tanto no mataba animales para comer. Cuando Caín mató a Abel y bueno. No había más. Bueno, si es un recordatorio es porque esas leyes estaban, eso es palabra de Dios, por lo tanto, todo lo que tenían que saber lo sabían para seguir al Señor. No veo más complicación. Quizá es necesario recordar las cosas cuando uno las hace mal, ¿no? Pero si las estás haciendo bien, si estás viviendo en sintonía con la ley, no hace falta recordarla cada día. Eso es muy interesante, haciendo, es ¿no? muy interesante lo que dices. ¿Sí? Fue creado a imagen de Dios, ¿vale? Por lo tanto, en la perfección. Si fue creado en la perfección, dentro de él tendría que tener ya pues, las leyes, los preceptos, lo que es bueno y lo que es malo, porque eran perfectos. Por lo tanto, ya salía la bondad de ellos, ¿no? Ya sabían lo que tenían que hacer y cómo tenían que comportarse. Y justamente fue cuando Eva se separa de Adán, ¿no? Porque en la creación instaura el Señor que instaura el matrimonio y el sábado. Por lo tanto, se instaura el sábado, porque el séptimo día reposó, instauró el sábado, ya estaba hablando de la ley directamente, ¿no? Y el sábado y el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio y el sábado son lo que instituyen en el Génesis? Pues porque justamente uno lleva al otro y el otro al uno. Son repeticiones. El matrimonio es la unión de Cristo con la Iglesia, representa, ¿verdad? ¿Y el sábado? ¿Hay unión de Cristo con la Iglesia el sábado? Sí. Es el momento de más comunión de Dios con la Iglesia, ¿verdad? Y el sábado es la unión, es lo que representa el séptimo milenio, ¿verdad? También representa la unión física de Cristo con su Iglesia cuando la recoge, ¿verdad? Para siempre. O sea que el matrimonio y el sábado se complementan. Justo, es curioso que esas dos instituciones estén desde el principio. Y no sé quién comentaba hace poco que justamente son las que está atacando Satanás con más fuerza, ¿no? Exacto, sí. Exactamente. Exactamente. Tiene que ver con la ley, tiene que ver con la comunión con Dios. Bueno, y las relaciones sexuales están dentro de todo esto, evidentemente. El sábado es el momento de más unión, es la culminación de esa relación. Igual cuando Él venga, será la culminación de la relación. O sea, que tiene que tener con la relación sexual, por eso también es lo que van a por ello también, Satanás y los suyos, ¿no? Muy bien. El jueves nos recuerda, dice, piensa entonces en cuál sería nuestra posición como pecadores si tuviéramos que depender de nuestra obediencia a la ley en oposición a la gracia de Dios para salvarnos. Al final quedaríamos sin esperanza, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuando fallamos, ¿qué? Luego ¿a quién acudimos? ¿No? Evidentemente no tiene sentido. Y luego ya para acabar, vamos a leer lo que dice aquí Elena White en Patriarcas y Profetas y en el Comentario Bíblico Adventista. Dice, durante su servidumbre, el pueblo había perdido en gran medida el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarlo y confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Esto estamos en el viernes ahora,
y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia Él, y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo con su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios. No veían exactamente qué era la santidad de Dios. Demasiado corrompido todo. De la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios. Eso es lo que tenemos que comprender. Que somos incapaces. Total incapacidad de obedecer la ley de Dios. Cuando nos convencemos de eso, entonces quizá podamos cumplir la ley de Dios. Porque ya no seremos nosotros, ¿no? Será Cristo en mí, ¿no? Como dice Pablo. Y de la necesidad de su Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Había que reformar, ¿no? Volver a leccionar a estas personas. Recuerdo hace unos años leyendo a un autor que era evidentemente no cristiano, que él ya apuntaba a este problema de la incapacidad del hombre para obedecer la ley de Dios, o en su caso para ser coherente con su propio, en fin, lo que creía correcto, etc. Pero él no apuntaba la solución de supeditarte a Cristo y a su gracia, sino que apuntaba a la necesidad de olvidarte de ti mismo, ¿no? Bueno, me refiero que el lado oscuro también a veces estos conceptos los toca, pero sí. Hacia su... Sí, claro. De hecho, cuando dejas la mente en blanco te olvidas de ti mismo, pero claro, ahí entra alguien, ¿no? A ocupar ese espacio. Pero sí, hay una sutileza muy grande. Total incapacidad de obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. La ley de Dios pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí. Es que yo me lo imagino. Ojalá un día podamos estar ahí e imaginarnos, si Dios quiere. Del Sinaí. Es el dictamen de condenación para el pecador. Le corresponde a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. Le corresponde a la ley condenar. A la ley le corresponde decir, esto está mal, es tu trabajo. Pero no puede decirte, tranquilo, te perdono. No. ¿Quién es la ley? ¿Qué es la ley para eso? Nada. Es ordenada para vida. Los que caminen en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de la obediencia. O sea que la obediencia es consecuencia de intentar caminar en la ley. Pero causa servidumbre y muerte para los que permanecen bajo su condenación. Pues recordemos que Cristo murió para liberarnos de la condenación de la ley. Y si elegimos estar bajo la condenación de la ley, entonces estamos negando el sacrificio de Cristo, ¿no? Estamos diciendo, no, tú no moriste para salvarme de la condenación. Y quizá sin saberlo, sin darnos cuenta, pero lo estamos haciendo. Al final, dice, en la segunda pregunta del viernes, dice, ¿en qué sentido estamos en peligro de corrompernos con nuestro entorno, al punto de perder de vista las verdades importantes que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos concientizarnos, se debe concienciarnos supongo también, de cuáles son esas influencias corruptoras y cómo podemos contrarrestarlas? ¿Cómo podemos hoy día saber qué es pecado y qué no? Parte de la ley. Porque la ley no nos dice el yoga es pecado. La ley no nos lo dice, ¿verdad? Pero sí que dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y claro, la gente se plantea que haciendo según qué ejercicios de Qigong, pues una cantidad de ejercicios que se llaman Qigong, pues está adorando a otro Dios. Entonces, eso no está escrito en la ley, ¿no? Pero es verdad presente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concienciarnos de cuáles son las influencias corruptoras? ¿Cómo? Si no hay nadie que nos diga qué es la influencia corruptora de hoy, ¿cómo vamos a verla?
En ese momento tocaba recordar unos mandamientos concretos porque es lo que tocaba saber. Pero conforme va pasando la historia, la verdad presente se va actualizando, ¿no? Se va complementando sin negar lo anterior. Va tomando nuevas formas el pecado, más sutiles, para caer. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Es importante, ¿eh? ¿Cuántas personas han visto esto? A través de las conferencias del Cuarto Ángel, conferencias del Gran Engaño. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos? Si nadie denuncia las tretas de Satanás, ¿cómo las vamos a ver? Eso es parte del trabajo del Cuarto Ángel. Por lo tanto, si estamos ya en Apocalipsis 18, estamos muy cerca del fin. Y de hecho ya está clarísimo. Estamos en el sellamiento, estamos cerca del final de todo. 2031 viene Cristo, 3 años y medio antes, persecución. Y la ley dominical. Fin del tiempo de gracia para los creyentes. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? Hay un mensaje, el mensaje del tercer Elías. Ese mensaje tiene que hacer reaccionar a las personas, como hizo con preparar al pueblo para Cristo, como hizo con el segundo Elías, con Juan el Bautista, como hizo Elías también, en su momento. Y cada uno explicaba una verdad presente en su momento, y ahora toca explicar una concreta, ¿no? Si no lo vemos, nos va a pillar el toro. Entonces tenemos que estudiar esos conceptos. Al final hay un resumen de toda la lección. Dice, la promulgación de la ley en el Sinaí no invalidó la promesa que Dios le hizo a Abraham, ni tampoco alteró las cláusulas de la promesa. La ley fue dada para que el pueblo pudiera captar la verdadera extensión de su pecaminosidad y reconocer su necesidad de la promesa que Dios les hizo a Abraham y a sus descendientes. Es lo mismo que nos toca hacer hoy a nosotros. Mostrar al pueblo, esto es pecado. Esto es pecado. Es una forma más compleja, quizás, más sutil de ese pecado, de la transgresión de esa ley. O sea, lo que ha hecho simplemente Satanás es cambiar el texto, ponerle florecitas para que la gente caiga. Denunciar el envoltorio este, ¿no? Hay que quitar el envoltorio, hay que descubrir a Satanás. Exacto. Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues acabamos con una oración. Diana, ¿te animas? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos inmensas gracias por este día maravilloso de sábado, porque podemos compartir todos unidos, Señor, con un mismo propósito, con un mismo fin, Señor, de que tú estás pronto a venir, Señor, para llevarnos allí al cielo. Querido Padre, gracias porque nos amas, porque nos muestras, Señor, que tú estás a nuestro lado y quieres que seamos victoriosos, Señor, en esta lucha, Señor, constante con el enemigo. Te pido que, por favor, tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes y a todas aquellas personas que nos escuchan, Señor, y nos ven a través por internet. Una bendición muy especial para todos, Señor, y que este sábado realmente sea una delicia, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por darnos una nueva oportunidad de ser mejor. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.